Bueno, sigue con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Una semana en la que indudablemente la principal noticia fue el anuncio por parte del gobierno del recorte en los subsidios a los servicios de agua y de gas, un tema al que nos referimos en el bloque anterior. Escuchamos las opiniones también del público. Jorge, ¿qué impresión te dejó este anuncio? ¿Te dejó sabor a poco o te parece un anuncio satisfactorio? No, yo creo que están muy conectadas las dos noticias principales de la semana. Esta, junto con la revisión a la baja del crecimiento del Producto Interno Bruto de 2013. Otro tema que también tocamos en el bloque anterior. Claro, que le ahorra al gobierno en principio 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones en realidad son divisas, el resto son pesos. Yo creo que las dos noticias, empezar a subir las tarifas del gas, básicamente, también el agua, por supuesto, pero empezar a subir la tarifa del gas, junto con el ahorro que intenta el gobierno recalculando el PIB y no pagando el cupón del PIB, son dos noticias que están conectadas por el hecho de que el gobierno está sumamente preocupado por el tema de las reservas. Entonces, por un lado, se compra nuevos problemas legales al recalcular de forma tan brusca el PIB, que antes decía que venía creciendo al 4,9%. Y se compra, digamos, también el humor de los consumidores con la suba del gas, pero la realidad es cruel y el tema del gas para el invierno es relevante desde el punto de vista de las importaciones energéticas. Así que yo creo que la mayoría de las medidas que hemos visto en 2014 y las de esta semana no son la excepción, están todas cortadas por la misma tijera. Tienen que ver con la gran preocupación que tiene el gobierno con el nivel de reservas, porque hay muchos vencimientos de cara a lo que resta de 2014 y sobre todo en 2015, que hay unos 12.000 millones de dólares en vencimientos de deuda de largo plazo. Y me imagino, Jorge, también hay una preocupación en el enorme déficit fiscal que existe, ¿no? Que hay una intención del gobierno también por equilibrar las cuentas públicas, ¿no? Sí, pero de todas maneras me parece que la suba del gas tiene más impacto sobre o potencial impacto sobre la demanda de combustible importado sobre las cuentas fiscales. Dicho sea de paso, ustedes han visto que para algunas franjas de consumidores el gas va a aumentar un 280%. Sí. Pero el ahorro que ha comunicado el gobierno que va a generar en subsidios, sumando todo, no llega a unos 10.000 millones de pesos. Exacto, sí. Con lo cual, ustedes tienen que imaginarse cuánto van a tener que subir las tarifas para llevar los subsidios a cero, cuando los subsidios son 135.000 millones de pesos. O sea, sí, si con solo un ahorro de 10.000 millones de pesos... Por eso te preguntaba si esto te dejaba sabor a poco, ¿no? O sea, yo creo que el tema fiscal obviamente está detrás de este recorte de subsidios. Que me parece que el principal efecto buscado es el tema del sector externo, porque ahí las cosas están muy, muy delicadas. De hecho, las autorizaciones de pagos de importaciones en el Banco Central están muy, muy difíciles de lograr. Y bueno, el gobierno tuvo un éxito en lograr estabilizar las reservas en 27.000 millones de dólares, pero... Es que reconozcamos que el día que se acaban las reservas, esto, digamos, se transforma en un gran problema, ¿no? Claro, hay mucha, digamos, el gobierno se ha preocupado mucho por transmitir una serie de ideas. Cuando revisa la baja el crecimiento del PIB, está sacrificando una bandera, que es la de que éramos los países más dinámicos de la región. De hecho, recién, antes de venir al programa, estaba revisando la estadística de 2013 y con el crecimiento que teníamos antes del 4,9, estábamos peleando de un ranking de 10 países de la región, estábamos peleando el segundo puesto junto con Perú, claro, en cuanto a los países que más habían crecido en 2013. Ahora con el 3% bajamos al 8º lugar. Claro. Es decir, se están sacrificando, se están arriando banderas en la comunicación, pero yo creo que hay una bandera que es la más fuerte quizás, que es que estos fueron años de desendeudamiento. Entonces sería muy, muy contra la lógica si Argentina tuviera que enfrentar un episodio de default de deuda, porque ahí, digamos, el discurso del desendeudamiento también se caería. Así que yo creo que hay una última trinchera en
en la comunicación oficial, y es este tema de cuidar las reservas para poder pagar todos los compromisos que faltan, y repito, son muchos hasta fin de 2015. Claro, lo que llamó la atención es que el gobierno pareció dar un volantazo, en el sentido que en las últimas semanas o meses había primero arreglado con Repsol, después empezó a negociar con el Club de París, solucionado en parte el tema de las estadísticas oficiales, parecía que se estaba amigando con los mercados, ¿no?, por esas tres medidas, y sin embargo pega volantazo y decide de un día para otro no pagar el cupón del PBI. ¿Pensás que se perdió lo que se había ganado con esas tres medidas? ¿Esa credibilidad que se empezaba a recuperar, se creía estar recuperando? Yo creo que es temprano para hacer una evaluación definitiva, pero evidentemente la revisión a la baja del crecimiento de la economía en 2013 va a generar mucha litigiosidad, porque de hecho quizás han tenido que recalcular la inflación en 2013 para que el PIB de menos. Ahora, si recalcularon la inflación para 2013, los bonistas que tienen bonos con SER van a decir, bueno, pero si la inflación de 2013 fue más alta, págueme lo que falta. O sea, hay mucha litigiosidad implícita en estos volantazos que vos comentás. Tal vez, Jorge, vieron, digamos, que con estos volantazos no están logrando ni siquiera un dólar fresco, y de esta manera, en un instante, consiguen 3.500 millones de dólares, ¿no? Por eso es la explicación. O sea, se corren todos estos costos por esta cuestión. O sea, si los dólares no faltaran en las reservas, yo creo que toda la política sería distinta a esta altura de 2014. Bueno, convengamos también que no es que no se paga, no, que es un ahorro neto, esto simplemente se posterga el plazo, ¿no? El bono cupón no se extingue por este hecho, sino simplemente próximos gobiernos, si logran que la economía vuelva a crecer por encima del 3, van a tener que hacer frente a estos pagos. Jorge, yo quería preguntarte por las reservas, vos hiciste mención, ¿no? Se hicieron muchas cosas para que aumente, se pidió plata a las cerealeras, a los bancos, bueno, ahora se está dejando de pagar una deuda que supuestamente se iba a pagar, y sin embargo las reservas de a poquito, mucho menos que antes, pero siguen cayendo, ¿no? En época donde se está también liquidando la cosecha. ¿Pensás que esto puede continuar o que, como vos decís, realmente hubo una estabilización y de aquí en adelante van a comenzar a crecer? No, lamentablemente me parece que para que las reservas puedan crecer un poco va a hacer falta más recesión, o sea, más caída de importaciones, lo cual no es una decisión que a nadie le guste, obviamente, ni el gobierno, ni la oposición, ni cualquier persona que vive en el país. Así que yo creo que ese es el dilema que tiene el gobierno, que las reservas no están subiendo y que tendrían que caer más las importaciones para que pudiera haber alguna posibilidad de que suban las reservas. Pero esa caída de importaciones estaría asociada a una situación más fría de la economía todavía. Los datos ahora que vamos a ver de marzo van a ser de muchas caídas en cuanto a ventas y producción. Igual, Jorge, ¿no se espera una liquidación importante de los exportadores de granos en los próximos meses? En realidad, lo que está haciendo el Banco Central va todo en esa dirección, al subir la tasa de interés, al haber devaluado en enero. El gran interrogante es si todo eso es suficiente. Uno diría que los chacareros tienen demasiado stock, demasiada soja en los silobolsas, y que eso podría eventualmente jugar a favor de las intenciones del gobierno, de que la retención de soja de este año sea algo menor a la retención de soja que hubo el año pasado, porque justamente todavía queda mucho inventario de la cosecha anterior. Ese quizás sea un principio de pequeño optimismo para estas intenciones. Pero si las reservas a fin de año, digamos las brutas, mucho menos, están por debajo de 23, 24 mil millones de dólares, que es un riesgo que existe, el 2015 va a ser un año complicado. Nos quedan 40 segundos, pero te quería volver a traer el problema al anuncio de los subsidios y preguntarte, digamos, hablamos anterior, ¿es oportuna justamente este anuncio teniendo en cuenta la alta conflictividad salarial que existe en este momento? Es la mejor demostración de que las urgencias están mandando. O sea, hacer este anuncio cuando hay muchas negociaciones salariales que no están cerradas muestra que el gobierno no podía esperar. Y repito que ahí el tema es el invierno, la demanda de gas, y se quiso evitar que la demanda tuviera el mismo comportamiento que el invierno del año pasado. Vamos a ver si influye. Pero claramente estamos en una nueva etapa de la economía argentina donde el consumo, que fue la gran locomotora de los años anteriores, ya no puede ser. Muy bueno, Jorge, muchas gracias. Nos vamos entonces con estas opiniones de Jorge Vasconcelos sobre la situación de la economía argentina.
de los recortes de subsidios y esta última reflexión, este cambio de modelo en el que esta economía impulsada por el consumo ya no puede continuar en los próximos años por lo menos. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.